y observe lo que pasa. Aquí en Loja las escuelas municipales eran 10 veces mejores que las escuelas que sostenía el Estado. Y no es que el municipio recibió del Estado un solo centavo. No es que yo soy brujo y hago que me llueva plata de las nubes del cielo. Pero sabemos gestionar, y ahí en las escuelas municipales había absoluta disciplina. Y vamos a ver la manera de cómo conectar las escuelas municipales con el barrio. Porque los niños de las escuelas municipales vienen de los hogares que están ubicados en el respectivo barrio. Ah, que eso no vas a poder, es una locura, te cae el gobierno encima, te tiran la Contraloría encima y entonces desapareces del mapa. Que eso es lo que estamos buscando, acabar con las potencialidades que el país tiene, sino que me demuestren que las escuelas fiscales eran mejores que las municipales. Loja va a retomar su destino y la posibilidad de construir su desarrollo tal como lo hizo con sus propias manos, que fue reconocido a nivel nacional e internacional. Hechos y no palabras, porque la definición de lo que somos, solamente, queridos amigos que me escuchan, aunque les canse la frasecita, la definición de lo que somos solamente ha sido, es y será lo que hacemos. Las personas que se vincularon al municipio en mi tiempo fueron para la ejecución de proyectos específicos. Porque si usted quiere colocar una tubería de agua potable o de alcantarillado, no va a bajar los angelitos del cielo a colocársela. O es que quieren que todo se haga por contratación, ¿no? Esa es otra cosa, que nos digan claro, como en el Consejo Provincial, donde hay más de 260 máquinas archivadas y todo se hace por contratación, ¿no? Si quieren que todo se haga por contratación, les doy la razón. Pero antes de ir a este tema para ajustarse a las nuevas reformas del COTAD y lo que la gente quiere saber, cuántas personas tendrían que salir, vamos primero a algo que yo vi justamente el día de ayer. Usted estaba con el amigo Siccho, estuvieron yéndose a una parroquia rural y justamente los veo que se han quedado botados en medio camino y les ha tocado hacer transbordo. ¿Qué fue lo que pasó primeramente? Vamos primeramente por Baxi. ¿Qué pasó que lo veo ahí caminando usted a pata en una vía rural? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Una linda caminata, fue alrededor de unos 4 o 5 kilómetros para encontrar algún carrito que nos lleve a Chuquiribamba. ¿Qué pasaba? Estaban colocando recién un drenaje en el paso de Taquil. Y si usted observa toda la vía, desde Villonaco hacia Taquil, que eso ya se viene hablando desde hace décadas, que ya le colocaron su capita de asfalto, ya está de nuevo destruida, porque no tienen cunetas de coronación. Y claro, si no hay cunetas de coronación, el talud se cae. Yo siempre les he dicho y les vuelvo a repetir, medio en burla les digo, pero ojalá entiendan, ¿no? Que a menos que reformen la ley de la gravedad, los taludes se han de caer cuando se saturan de agua, ¿no? Y obviamente se van llevando consigo o la vía, o la conducción de agua, o la conducción de alcantarillado, lo que esté, se van llevando, o casas también se van llevando. Pero han colocado el asfaltito tal como hizo la Compañía Técnica General de Construcciones, con la complicidad del MOP. Colocaron el hormigón en la vía lateral de paso sin hacer las obras de drenaje. Entonces, este rato están haciendo las obras de drenaje en una parte de la vía que ya debió ser construida. Y estamos décadas, primero un contrato con la compañía 10 y 10, ahí creo que dieron 10 millones, ¿no? Y pasó el tiempo, no se hizo lo que debía hacerse, conflictos, contratos que se hacen, se deshacen, luego un contrato con una firma que se llama Convial, Geovial, no recuerdo el nombre bien, ellos solo están trabajando ahora, ahí fue un contrato creo que por 13 o 14 millones de dólares, y sigue la vía en eterna construcción, y mientras sigue la eterna construcción, la parte construida otra vez está destruida. Es una cosa terrible. ¿Qué es lo que le pasa a buena parte de la vialidad de la provincia de Loja y la región sur? Si no hay mantenimiento, no puede ninguna obra subsistir, pues. Y obviamente, solo para poner un ejemplo así mismo en modalidad hasta
haciéndonos un poco graciosos. Cuando al amor no se le da mantenimiento, también se termina de destruir. Solo cosas elementales. Así hablamos de mantenimiento. Todo lo que existe tiene que darse de mantenimiento. Sí, mantenimiento. Hasta el amor se acaba. Doctor, a ver, este tema de las reformas al COTAD. Hay dos lados. El lado de, bueno, si quieren que los municipios se ajusten al 70-30, la pregunta sencilla es, ¿qué va a pasar con todo lo que no entra dentro de la modalidad de gasto corriente? Porque si ya tenemos porque antes había el tema con la intencionalidad de lo que el gobierno le entrega a los municipios. No, ahora es todo. Es decir, ¿cuánto tenemos hoy en día en gasto corriente en el municipio? Y si tenemos pasado del 50, significa que para llegar al 30 tenemos un porcentaje que hay que ajustarlo, no sé cómo, pero se lo tiene que hacer. Caso contrario, van a recibir cada vez menos ingresos del gobierno. Pero ahora la financiera, cuando le responde la inquietud al vicealcalde, ella le habla de un estimado de cerca de 1.300 personas. Eso por un lado. Y por otra, pues lo hemos visto también al señor Dávila, que salió en un medio a decir que prácticamente vuelta nuevamente la culpa es de usted. Bueno, claro, la culpa un poco era mía, no era del fenecido exalcalde. Un poco de manera... Estaba aliado y con los que sabemos, esa no era la culpa. Pero vea, mi estimado amigo, yo pienso que todos los ecuatorianos, y todo ser racional por elemental sentido, está de acuerdo, pues, que en la ejecución de una obra ha de procurar disminuirse los costos, especialmente el gasto corriente, para poder incrementar la inversión. De mi parte, cuando estaba yo de alcalde, eso les va a doler mucho a ellos, que les diga. Lamento mucho contradecirles. Y les contradice la realidad. Las personas que se vincularon al municipio, en mi tiempo, fueron para la ejecución de proyectos específicos. Porque si usted quiere colocar una tubería de agua potable o de alcantarillado, no va a bajar los angelitos del cielo a colocársela. O es que quieren que todo se haga por contratación, ¿no? Esa es otra cosa, que nos digan claro. Como en el Consejo Provincial, donde hay más de 260 máquinas archivadas y todo se hace por contratación, ¿no? Si quieren que todo se haga por contratación, les doy la razón. Pero en un momento dado donde se requiere ejecutar, en mi caso, más de 100 proyectos, lo que no se puede hacer por administración directa, ¿no? Y para hacer muchas cosas de administración directa, cuando el personal no alcanza, usted tiene que contratar personal, pero para la ejecución de ese proyecto específico. Pero si llega una siguiente administración y a ese personal lo convierte en permanente, ¿qué hace usted? Yo, por lo menos, en mi tiempo, no di nombramientos ni inclusión en la nómina permanente de la municipalidad prácticamente a nadie. Prácticamente a nadie. Porque yo cuidé mucho este aspecto. Eso me originó resentimientos de mucha gente, ¿no? Eso me puede haber originado costos políticos. Pero yo no puedo cometer la inmoralidad de utilizar al municipio como instrumento de partido o instrumento de campaña. Es la plata de un pueblo pobre que tiene que ser cuidada y que tiene que ser utilizada con la máxima eficiencia posible. Ahora, yendo al tema de la ley, porque sí los oigo que están bien, por un lado dicen una cosa, por otro dicen otra y no saben qué hacerse. Una ley puede ser inconstitucional, y eso le toca a la Corte Constitucional decirlo. Pero puede ser también una ley impracticable, fuera de las posibilidades reales de ponerla en vigencia, porque no se atiene al sentido común. Y probablemente eso no lo va a declarar la Corte Constitucional, sino la realidad. Y aquí yo veo una deficiencia enorme en esta ley. No se dice con claridad qué es gasto corriente y qué es gasto de inversión o inversión. Eso no está definido con claridad. Bastaría preguntarle a algunos de los honorables legisladores si es que dentro de la plancha legislan o no legislan, ¿no? Porque algunos son elegidos en plancha y actúan y legislan en plancha, ¿no? Habría que preguntarles. Las medicinas que faltan en los hospitales públicos del Ecuador
¿son gasto corriente o son inversión? Habría que preguntarles, en el caso de la municipalidad, en el caso de Loja, el Festival Internacional de Artes Vivas, que se lo creó justamente para atraer inversiones a Loja. Se lo creó justamente para aprovechar esta potencialidad artística, cultural, musical de Loja, para usando esa fortaleza poder promover el turismo y a través del turismo poder fortalecer los otros sectores de la economía de Loja y la región sur. ¿Eso es inversión o eso es gasto corriente? Que lo definan. Y la verdad es que esa ley no tiene clara definición. Y esta gente tampoco la tiene, porque todo lo que les he oído hablar, inclusive algunos de los candidatos, que se la pegan a leguleyos, que eran los famosos grandes abogados del Foro Romano, que iban a Babahoyo a defender la Loja frente al contubernio de Safety con esa administración inmoral del municipio, que no defendió al municipio para que la firma cobre y luego ponerse de acuerdo y repetirle al fulano que lo quieren eliminar, ¿no? Porque esas tramas hacen. Lo mismo hizo Dávila con Bailón mismo, ¿no? ¿Acaso la ciudad no necesita tener el anillo vial oriental? Ahora nomás estaba escuchando la discusión del tema de poder ubicar o no en el sector oriental de la ciudad un centro comercial. ¿Cómo lo ubican si no hay el anillo vial oriental? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a solucionar el problema del tránsito? Es un solo embudo. La avenida Marañón, orillas del Zamora, Santiago de las Montañas, Salvador Bustamante. Un solo tarugo. No hay por dónde más. Entonces el anillo vial oriental era una necesidad, pero el señor quería dar contra, como dio contra la vía de 4 carriles, que ya estuviera ejecutada si no se hubiera opuesto él, que era para poder crear una conectividad adecuada entre la ciudad de Loja y su aeropuerto, esté ubicado donde esté. Pero aquí la razón va, doctor, de que si quisiera aplicar lo que dice esta reforma y lo que hablan las mismas autoridades, aunque las autoridades muchas veces nos envían fakes, en resumen, se puede sacar gente, se tiene que sacar gente, ¿qué se tiene que hacer? Lo único que le da estabilidad a una persona que está dentro del sistema económico público o privado, por lógica elemental, es su rendimiento. Yo les decía a los empleados municipales, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y las señoras que venden en el mercado? O entre nosotros, yo como alcalde, y las señoras que venden en el mercado. Las señoras que venden en el mercado tienen que preocuparse que su puestito esté bien puesto, que las frutitas sean de buena calidad, bien presentadas y a buen precio. Porque si no se les vende una semana, vuelven a comprar y no se les vende la segunda semana, a la tercera semana quiebran y se tienen que ir y tienen que abandonar el puesto. Es que es la lógica elemental, pero aquí se inventaron el cuento de esta legislación basura, donde tratan de cambiar la realidad, pues, ¿no? Entonces aprueban un contrato colectivo que le entrega a un trabajador la permanencia de 5 años. ¿Rinda o no rinda? Si no rinde, o si comete actos de corrupción, de descuido grave que perjudique los objetivos de la empresa o la entidad, nadie lo puede tocar. Todo ser humano, a usted en su negocio, es una empresa. Si usted no cuida la calidad del servicio que presta, si la gente no le sintoniza, si las empresas no requieren de momento Loja para anunciar sus productos, ¿cómo financia usted a sus empleados? Y si algún empleado aquí no le hace lo que tiene que hacer, ¿qué? ¿Usted está obligado a tener los 5 años porque así dice el artículo 14, numeral 13? ¿De dónde me sacan todo eso? Realmente el Ecuador tiene que aterrizar y el municipio de Loja y Loja tienen que aterrizar en la realidad. De otra manera no podemos funcionar, mi querido amigo. Aquí nos hemos inventado politiquerías publicitarias para conseguir votos, para manipular, para convertir al Estado en instrumento de intereses que no son los públicos.
intereses privados, que se expresan a través de movimientos, partidos o casilleros políticos de arriendo o de venta, que les llaman partidos, que tienen un número. A eso está sometido el país. Ya es hora de que nos organicemos bien. Pues. Que no es cuestión de liberalismo o socialismo. Con lo uno o con lo otro, lo que se busca es el bienestar, el progreso de la gente. Que haya equidad. Que no acaparen los recursos unos pocos. Y si no hay equidad, ninguna economía le funciona. Ese es otro de los temas. A veces no hay equidad en regímenes socialistas, donde hay una tremenda inequidad. Y a veces, o la mayor de las veces, no hay equidad en regímenes capitalistas, donde también acumulan y acumulan la riqueza. Y si la acumulan, la riqueza acumulada se esteriliza, se lanza hacia la especulación, se lanza a las actividades improductivas, a lo inmobiliario, o sale del exterior a invertirse la plata afuera, porque nadie invierte en un país donde no hay quien compre. Doctor, la parte municipal habla mucho de varios de los servicios que hoy en día presta el municipio. Se ha intentado hacer una especie de ejercicio didáctico, decir, bueno, el gobierno quiere hacer la famosa ley del 70-30, bueno, vamos a imaginarnos un mundo paralelo. Mejor debió hacer una ley. Adaptémonos a lo que dice, por ejemplo. 75-25. A ver, adaptémonos a lo que dice el gobierno ya. Uno se pregunta, ¿y qué va a pasar con los docentes de las escuelas municipales y de la infraestructura de las escuelas municipales? Imagínense. 1. 2. ¿Qué va a pasar con los centros de Casmul? Y en este caso, incluyamos también el tema del hospital, el policlínico municipal. Ya. Si el gobierno no quiere que los municipios, en parte, hagan un poco de soporte a un sistema que ellos lo tienen realmente bastante defectuoso, la pregunta es, ¿el gobierno se va a hacer cargo de todo eso? Entonces, ¿ahora les entregamos todo? ¿O bajo qué modalidad tiene que ahora operar el municipio con lo que tiene? Porque la realidad es que eso hay, les guste a muchos o no les guste. ¿Qué hacer? ¿Qué decisión acertada tomar ahí? Eso debió consultar mi doctor Herrería Bonet antes. Darse una vueltita por el país. Si el doctor Herrería Bonet venía a Loja, se habría enterado, por ejemplo, que las escuelas municipales ubicadas en los barrios más pobres de la ciudad, entonces organizamos 12 escuelas municipales, íbamos a tener 13, en Samana también había una ya, ahora las han dejado en 8, que tienen más de 1.400 alumnos, más de 120 profesores. Son escuelas que daban una calidad pedagógica muy superior a la que daban las escuelas privadas, que les cuesta a los padres de familia pagar 150, 200, 300 mensuales para la educación. Aulas ortogonales, nadie se sienta atrás. Todos los adelantos de la pedagogía digital para que los niños de los sectores más pobres reciban una educación compensatoria. De nivel. Es decir, la educación es el único método de lograr equiparamiento social en un país. El único método. Y un país sin equiparamiento social es un país que se va a la violencia, como el mundo se está yendo a la violencia hoy día, porque no hay equidad. Entonces, necesitamos que la educación funcione bien para que haya equidad económico-social y equidad territorial también, que es fundamental. Pero si no hay una educación compensatoria, que a los hijos que provienen de las familias más pobres se les dé una mayor calidad de educación para generar el equiparamiento social. ¿Qué nos está pasando aquí? A nivel universitario, nomás le digo, ¿qué pasa con las universidades estatales y las universidades particulares? Universidades que les cuesta el semestre 10, 15 mil dólares. Y las otras universidades, corte. ¿No? Y vean a ver qué hacen, y gradúen nomás. ¿A dónde estamos yendo de esta manera? A mi doctor Herrería Bonet, si quiere asesorarle bien al gobierno nacional, por favor, dése una vueltita pues, por el país y observe lo que pasa. Aquí en Loja las escuelas municipales eran 10 veces mejores que las escuelas que sostenía el Estado. Y no es que el municipio recibió del Estado un solo centavo.
No es que yo soy brujo y hago que me llueva plata de las nubes del cielo. Pero sabemos gestionar, y ahí en las escuelas municipales había absoluta disciplina. Y los profesores tenían que rendir, porque la nota no la ponía solo el profesor. El profesor ponía el 40% de la nota. El 60% de la nota la ponía la supervisión pedagógica del municipio, que tomaba los exámenes. Y si un aula tenía bajo rendimiento, tarjeta amarilla al profesor, que tenía que entrar a un proceso de capacitación, no en las horas de trabajo, sino en horas extras, y digital en lo posible. Volvía a caer en lo mismo, segunda tarjeta amarilla. Y como pasa en el fútbol, tarjeta roja. Pues. Y no vengan aquí con el cuento que no a los mismos de siempre, sáquenlo a Messi, ya estaba en no sé cuántos mundiales, y qué diablos hace Messi ahí, quítenlo de ahí a Messi. No, la gente que rinde más, la que hace más las cosas, la que define más goles en la realidad, es la gente que hay que utilizarla, pues. La que no, pues hay que buscar la manera de reeducarle, de incluirle, tampoco hay que marginarles, porque aquí todos los seres humanos debemos ser solidarios entre sí y no tratar de excluirnos, sino de apoyarnos para salir adelante. Yo en algunas ocasiones le escuché a usted que usted no va a dar marcha atrás en no dejar al aire a las escuelas municipales, es decir, yo le he escuchado a usted que va a repotenciarlas. Por ejemplo, ahora, hay que decirlo, estamos en un año electoral y ya vienen las elecciones, mientras yo escucho que en algún lado, bueno, a usted y a otras personas les he escuchado que quieren potencializar el tema de la educación, en otros lados yo ya he escuchado, bueno, pues si la ley dice que hay que sacar gente, pues ¿qué nos tocará? Verá, y ya estoy trabajando con el doctor Tapia, que estuvo de legislador, David Romo, creo que someter ahí de legislador por el partido de doña Ana Paula, no, pero él es un buen médico, él como médico y especialista en cuestiones de medicina comunitaria es extraordinario. Estamos trabajando, porque también vamos a entrar en el campo de la salud, ¿sí? Y vamos a ver la manera de cómo conectar las escuelas municipales con el barrio, porque los niños de las escuelas municipales vienen de los hogares que están ubicados en el respectivo barrio. Ah, que eso no vas a poder, es una locura, te cae el gobierno encima, te tiran la Contraloría encima y entonces desapareces del mapa. Que eso es lo que estamos buscando, acabar con las potencialidades que el país tiene, sino que me demuestren que las escuelas fiscales eran mejores que las municipales, que me demuestren. Y las municipales no recibieron un centavo del Estado y tenían clases mañana y tarde. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas bien? Sí, me acuerdo. Ahí se formó mucha gente, a lo mejor usted también estuvo en esa escuela. No, mis hermanos estuvieron. En la Eros del Cenepa, debe estar. Sí. Uno de mis hermanos. Esas eran escuelas. Ahí, por ejemplo, era supervisor de educación física Díez de Brillos. Y ahí cuando trabajaba conmigo Díez de Brillos, vaya a verlo cómo era. Ah, ese hombre era de alto rendimiento. Se metió en la alcaldía del fenecido exalcalde y entró a la politiquería. Entonces se convirtió en pieza clave de toda esta monserga de politiqueros que aniquilan Loja, ¿no? Y lo volvieron político al pobre hombre. Entonces lo utilizaron todo lo que pudieron. Entonces, cuando ya lo acabaron de utilizar, ellos mismos lo pusieron ahí. Ellos lo convirtieron en Teresita de Calcuta en la campaña, ¿no? A mí me tiraron el cargamontón de vocingleros contra mí, ¿no? Y Teresita de Calcuta estaba intocable ahí. Era el buenito que salía a los barrios a repartir caridades, limosnas, y tenía plata para sacar tropas de gente con banderolas, carros por todos los lados. Metieron bastante dinerito. Lo mismo que en la campaña del que fue jefe de seguridad del municipio en el tiempo de Díez de Brillos. ¿Se acuerdan que lo pusieron de candidato a legislador? Ahí metieron, vaya a saber, cientos de miles de dólares en campaña, ¿no? Y eso sí, para eso sí son buenos. Lo utilizaron todo lo que pudieron a Díez de Brillos. Pero cuando ya Díez de Brillos no le servía, porque la realidad, la terca realidad se impone, como el agua se filtra por donde puede, y es imposible detener la realidad. Entonces, claro, saquémoslo a Díez de Brillos. Ah, que no vuelvan a ser candidatos los que han sido revocados o han sido removidos. Ya les oí por ahí unos cuantos de esos que sabemos. No sabrán esos bien que la tal revocatoria que le hicieron a este servidor de usted, la hicieron de manera inconstitucional, absolutamente ilegal, sin las firmas necesarias.
ni la tercera parte de las firmas. Y con una pregunta engañosa. Y con un fraude a todo dar. Doctor, linchamiento mediático, eso no se llama revocatoria, sino linchamiento mediático. Doctor, yo quiero ahondar ahí un poco más porque yo le he mostrado la fotografía porque hay una frase que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y yo veo ahora cómo son tan críticos con el pobre Franco Quesada, que a mí en lo personal me hace dar hasta pena de ver lo que le hacen. Y le dicen, lo han utilizado como a Bailón. Pero, a Bailón también lo utilizaron. Voy por partes. Y yo veo una fotografía donde dicen: podremos generar una alianza para hacer un verdadero cambio por Loja. Y lo veo a mi doctor Patito, lo veo ahí tomándose un café con Umas con 10 de Brillos, con Franco Quesada. 10 de Brillos se lo digo de estima porque no me parece un mal tipo. Pésimo como administrador, pero no me parece un mal tipo. Y en aquel entonces era unámonos contra el que hay que sacarlo porque ya ha estado mucho tiempo en el poder. Y ahora los mismos que se intentaron hacer una alianza conjunta para acabar con una autoridad en aquel entonces, bueno, ahora ya me estorbas, este es un inepto, este es un incapaz. No puede elegirse ya los no, han sido revocados o removidos. O sea, no sé qué impresión le deja a usted. O si no, también comienzan a hacer la teoría de que los que han estado 30 o 40 años turnándose en el poder en Loja, ya tienen que... No sé, ¿qué impresión le deja esa manera tan fea de hacerse amigos Gallada y cuando ya no les reparten la torta, no, vos te vas, te tienes que ir porque te tienes que ir? Es la gente farsante y traidora, gente absolutamente desleal. Y es la hora de que se compongan, hombre. Yo creo que ahora el pueblo de Loja los va a componer. Van a entender de que a través de tanta propaganda y tanta farsa no se lo puede engañar tanto tiempo a un pueblo. Porque el pueblo ya se da cuenta de qué es lo que pasa, ¿no? Y si la propaganda es capaz de tapar todo eso, a la realidad no la frena nadie. Como les pasa con los taludes, ¿no? Cuando no ponen las cunetas de coronación, se les caen, pues. Y aunque reformen la ley de la gravedad por ley económica urgente, esos taludes se les caen si están saturados de humedad y no hay un drenaje adecuado. Doctor José Bolívar, a ver, se ha podido ver también que existen una especie de enfrentamientos aquí. Ya no se los ve de manera directa, pero poco a poco se los comienza a generar conflictos. Por ejemplo, el doctor César Guerrero también estuvo acá en lo del Momento Loja y él mencionaba de unos temas que le estaban sacando a él. A él estaban queriendo ver con un tema vinculado en un tema de una urbanización y él hacía una mención directa. Por ejemplo, ¿qué decía el doctor Guerrero? Detrás de todo esto está el doctor Pato, dijo. Dice, porque él le sabe muy bien que está de tercero y de picada. Es decir, ellos eran los dos abogados del Foro Romano que decían que iban a defender la Loja frente al atentado de Safetti, que le quería cobrar a Loja 6, 7, 8, 10, 12, 14 millones de dólares. Ellos sabían muy bien, porque ellos lo asesoran al pobre fenecido exalcalde que lo utilizaron, como lo utilizaron a 10 de Brillos, y después lo descartaron, ¿no? Ellos sabían muy bien que la trama consistía en un delito de concusión, es decir, el municipio pactó con estos, que ellos demanden, el municipio no se defienda, igual pacto que hicieron con Dávila para el anillo vial oriental. El municipio demanda, el Consejo Provincial demanda, el municipio no se defiende, rapidito cobren, paguen para que les repitan a este, de manera de declararlo insolvente y sacarlo del mapa. Y detrás están los gallinazos esperando la oportunidad de tirarse encima, ¿no? Pero Dios es poderoso, compañero, y los que tenemos fe sabemos que la bondad por arriba prima, que la verdad prima, ¿no? Que la realidad no se la puede modificar por decreto. Muy bien, doctor, ¿cómo está el ambiente político para ir yendo a la parte final? Bueno, aquí tampoco hay que ser ilusos en la vida. Aquí hay un ambiente que ha cambiado completamente. Si yo evalúo el ambiente que, por ejemplo, había en el año 2019, 2020, no era favorable para usted en aquel entonces. Pero he visto que las cosas han cambiado, veo que la gente le graba TikTok sin que usted se dé cuenta y un montón de cosas más. El ambiente político, ya un poco a título personal, y se lo consulto a usted, ¿cómo lo siente usted? De la diferencia del año, digamos después de lo que pasó el tema suyo de la revocatoria, versus a lo que está pasando ahora en el año 2027. Claro. Es decir, casi una década. ¿Cómo evalúa usted este cambio? Yo viví, un verdadero linchamiento mediático. Y lo sigo viviendo.
este rato, usted ya lo deben tener, le han de haber puesto cero en conducta y ya lo deben estar atacando. Si no lo han atacado, no sé, pues no. Pero, a diario. Porque usted comete el delito de traerlo al Chato acá y dejarlo que hable. Y al Chato no hay cómo dejarlo hablar, ni en Centinela, ni en Radio Vacuna, ni en Radio, la otra, ¿cómo es la del amigo Calvi Calva, el comerciante? Ya. ¿Cómo es la radio satelital? Ahí en la merienda de negros, ¿no? Y yo no puedo entrar en esa merienda de negros porque me hacen pedazos en la merienda de negros. No me dejan ni para testigo, ¿no? Y no me permiten ni ejercer el derecho de réplica. Es la realidad de la comunicación colectiva que tenemos en Loja. Pero tanto ha ido el cántaro al agua que ya se les quebró. La gente ya se dio cuenta. Este rato no hay quien lo pare al pueblo de Loja. El pueblo de Loja está despierto, ¿no? Y sabe que esta vez va en serio el asunto. Loja va a retomar su destino y la posibilidad de construir su desarrollo tal como lo hizo con sus propias manos, que fue reconocido a nivel nacional e internacional. Hechos y no palabras, porque la definición de lo que somos, solamente, queridos amigos que me escuchan, aunque les canse la frasecita, la definición de lo que somos solamente ha sido, es y será lo que hacemos, no lo que decimos, ni peor aún lo que publicitamos. Muy bien.